Bienvenida. Poder recibirte en este Bienvenida. día. ¿Cómo te encuentras, Yasmin? Gracias, Anita. Gracias, Alicia, por esa acogida. Bueno, soy de Perú, pero estoy hablando aquí desde España porque vivo aquí ya hace casi 10 años. Y pues estoy muy contenta de que pues gracias a estos medios pues uno pueda hacer posible de que también pueda llevar este mensaje, ¿no? A través de vuestro programa, ¿no? Y gracias también por esa invitación, ¿no? Que eran unos temas que quería hace mucho tiempo compartir, sobre todo el tema de las virtudes. Y pues como tú bien dijiste, pues es también producto de mi conversión, ¿no? Tuve una conversión a la edad de, vamos a decir, bueno, me cambié de fe a los 19 años, pero volví a la iglesia cerca de los 23 ya. Y bueno, producto de todo ello, cuando regresé a la iglesia, dije, pues tengo que trabajar para el Señor, no me puedo quedar callada. Y pues desde allí he empezado a evangelizar en diversos temas y ahora propiamente también en temas para la mujer. Qué alegría. La verdad que para nosotros es una bendición. Mira, estamos cruzando el océano para poder tener esta conexión contigo y es de mucha bendición porque sabemos que la necesidad de llevar el mensaje es urgente en nuestros tiempos, especialmente para la mujer. Así es que, ¿qué te parece, Anita, si la escuchamos en este instante con ese mensaje que sabemos que va a llegar a lo profundo de nuestros corazones? Amén. Así es, te escuchamos, Yasmin, te escuchamos la reflexión que tienes ahora para cada una de nosotras. Vale, pues empiezo. Como bien ustedes han titulado, lo han mencionado, voy a hablar sobre las virtudes del pudor y la modestia, en este caso referido a la mujer. Bien, antes de ir al concepto, a la definición de estas virtudes, vamos a ubicarlas dentro del grupo o la clasificación de virtudes pues, que establece la teología moral, ¿no? Dentro de pues, toda nuestra teología riquísima católica que tenemos, ¿no? Y así nos ubicamos mejor. Bien, primero debemos saber, de manera general, hay dos grupos de virtudes, ¿no? Que establece el magisterio. Están las virtudes teologales, por un lado, que son las más conocidas, como por ejemplo la fe, la esperanza, la caridad, y por el otro lado están pues las virtudes cardinales. Como por ejemplo está pues la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y luego pues ya van saliendo más ramas de virtudes que también pues llegan a ser parte de todo este conjunto, ¿no? Bien, dentro de la templanza tenemos a una de las virtudes también muy mentada hoy en día y que es muy necesario, como es la castidad. Y conjuntamente con ella, pues también tenemos al pudor y la modestia. Porque no podemos hoy predicar de castidad, no podemos enseñar sobre esta virtud, dejando de lado estas dos virtudes tan importantes como son el pudor y la modestia. Bien, entonces, una vez que hemos ubicado a estas virtudes, ahora sí vamos a pasar a definir cada una de ellas, porque muchas personas creen que significan lo mismo. Eso sí, están muy relacionadas, pero cada una tiene un concepto distinto. Bien, empezaré hablando sobre la modestia. La modestia tiene un concepto amplio, ¿no? Por un lado, por ejemplo, significa sencillez, significa todo lo contrario al ostentoso, ¿no? Pero en este caso yo me referiré al otro significado que tiene que ver más con el decoro, con el recato, con el lenguaje del cuerpo, la manera de vestirse. Entonces, diré que la modestia viene a moderar nuestros movimientos internos, ordenando de esa forma, pues, nuestra apariencia externa. Bien, ahora, con respecto al pudor, yo quisiera tomar un concepto que va a ser mucho más fácil para nosotros ubicarlo y por eso nos vamos a dirigir al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Donde lo conceptualiza mucho mejor. Tenemos 3 numerales donde podemos encontrar una profundidad para hablar sobre esta virtud del pudor, que viene a ser el 2521, el 2522 y el 2523. Como cada uno de estos numerales pues hace pues una definición amplia, pues yo solamente voy a tratar
las ideas principales, ¿no? Para complementar mucho mejor el tema de hoy. Por ejemplo, el 2521 nos dice: la pureza exige el pudor. Esta es parte integrante de la templanza. Designa la negativa a mostrar lo que debe permanecer velado. Por otro lado, el 2522 nos dice: el pudor es modestia, inspira la elección del vestido. Aquí ya vamos encontrando esa relación con la otra virtud que vendría a ser la modestia. Y por último, el 2523, casi en la parte final, nos dice: el pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Como pueden ver, pues nuestro magisterio, nuestro catecismo, sí ventila estas virtudes, ¿no? Que muchas veces no sabemos dónde consultarlas, no sabemos si la Iglesia ha hablado sobre ello, ¿no? Mucha gente tiene duda, cree que solamente es vamos a decir, una característica fundamentalista de otras creencias, ¿no? Y que los católicos quizá no la practiquemos, no la vivamos, pero no, como pueden ver, ya lo acabo de demostrar, ¿no? Bien, pero aparte también de lo que dice el catecismo, de lo que dice un poco la parte de la teología moral, vamos a ver también qué han dicho o qué opiniones tienen los santos, ¿no? Que han tratado también sobre estas virtudes. En el pasado también incluso un papa habló sobre esta virtud, y algunos sacerdotes que hoy en día aún también siguen hablando sobre estas virtudes. Muy bien, en primer lugar me referiré pues a un santo muy conocido, ¿no? de la teología, Santo Tomás de Aquino. Él decía: el pudor está encaminado a favorecer la castidad. También ya un santo algo más reciente, ¿no? Como San José María Escrivá de Balaguer, decía: el pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza. Así es. Bien, un converso también, como es Chesterton, decía una frase muy sencilla. Dice: la modestia siempre es bella. Qué bonito esa frase, ¿no? Cómo nos inspira, porque a veces muchas personas creen que modestia significa pues ser mojigata, ser pues aburrida, y no es para nada. El ser modesta significa también tener un buen gusto, un estilo y una elegancia. Ahora, con respecto a un papa, muchos papas han hablado esto, complementando también la castidad, pero en sus tiempos el Papa Pío XII habló a las mujeres de Italia y les dijo: si cierta clase de vestido constituye una ocasión grave y próxima de pecado y pone en peligro la salvación de su alma y la de los demás, es su deber dejarlo y no usarlo. Obviamente el Papa, a pesar que vivía en un tiempo donde todavía las modas, vamos a decir, eran moderadas, ¿no? Eran algo más decentes que las que vemos hoy en día en los escaparates, pues él ya era como, vamos a decir, como una especie de profecía, ¿no? Para nuestros tiempos y también para lo que en ese tiempo pues ya se estaba viviendo. Entonces, pues la mujer tiene que tomar en cuenta cuando se usa un vestido, una prenda, pues que no solamente ella está faltando estas virtudes, sino también puede poner en peligro al sexo opuesto, ¿no? Con las miradas y todo ello, ¿no? Entonces también vamos a decir, ahí estaría como aplicando la virtud de la caridad para con el sexo opuesto. Bien, ahora, en tiempos recientes, vamos a decir que sacerdotes más o menos han profundizado más en estas virtudes. Está un teólogo moral muy conocido, como que tiene las obras como Teología Moral para Seglares, Espiritualidad de los Seglares, que es Antonio Rollo Marín, ¿no? Y algo ya, vamos a decir, una persona que esté viva en nuestros tiempos es el sacerdote José María Iraburu, que incluso él, al igual que yo, evangeliza también en los medios. Está en un portal español llamado Infocatólica, tiene su blog y ha ampliado mucho sobre esta virtud, ¿no? Y tiene un libro muy bonito que
que habla muchísimo sobre ello, que se llama Elogio del Pudor. Y pues me gustaría leerles un poquito una idea que él ha plasmado en este libro cuando se refiere a esta virtud. Y dice: el pudor cristiano no se limita a no escandalizar, sino pretende expresar la santidad de Cristo en formas nuevas que iluminan la oscuridad del mundo con su bondad y belleza. Entonces es una enseñanza, a mí me ha parecido una enseñanza bastante interesante, porque además, como ya dije, como lo decía Chesterton, la modestia no está solamente para reglamentar, ¿no? No, el pudor ni la modestia se nos ha hecho solamente como una especie de regla, de imposición, no, sino también nos ayuda a transmitir a ese Cristo que vive dentro de nosotras, en este caso las mujeres. Con esto no quiero decir que los varones no faltan a estas virtudes, ojo que sí pueden faltar hoy en día, pero sí es cierto que en el caso de las mujeres, pues solemos tener un grado más de responsabilidad en cuanto a ellas. Bien, entonces toda esta parte teórica, ¿cómo la extrapolamos o cómo la llevamos un poco a la vida real, ¿no? Porque es muy bonito en teoría, pero a veces no tenemos ejemplos reales. Pues muy fácil, vamos a empezar cómo vivir estas virtudes en la iglesia, que es donde a veces, muchas veces fallamos, ¿no? Cuando somos jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vivir allí? Sabemos que en la iglesia, en el templo, se encuentra el Santísimo Sacramento, se encuentran nuestros pastores, los sacerdotes y personas en general. Entonces, ¿cómo debemos acudir a la Santa Misa? Pues vestidas modestamente, ¿no? Y quizá podemos tomar un ejemplo, las iglesias pues del Vaticano, cómo piden que la mujer, bueno, en general, cómo van vestidos, ¿no? Allí en sus visitas, pues algo así podemos tomar un ejemplo, una referencia para cómo debemos vestirnos cuando vayamos a misa, ¿no? Obviando los escotes, las minifaldas, todo ello, ¿no? ¿Qué más? Pues, y en la vida diaria, porque vivir el pudor y la modestia no solamente está cerrado a vivirlo en un lugar tan sagrado como viene a ser la parroquia, el templo, no, esto se tiene que vivir diariamente, ¿no? Quizá no de tan manera tan perfecta, pues tan sagrada, pero sí es cierto que en la vida diaria también tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Vestirnos ya sea para el trabajo, para ir a los estudios, con nuestras amistades, ¿no? Que ellos vean en nosotros realmente que vivimos la fe, ¿no? Que somos católicas no solamente de nombre, sino también que lo transmitimos desde la manera como nos vestimos, cómo nos portamos y todo ello. Bien, ¿y cómo podemos enseñar estas dos virtudes hoy en día? Porque es muy difícil ir a contracorriente, ¿no? Vemos que hay demasiada, vamos a decir, un bombardeo de impudor, ¿no? Hoy en día pues en la publicidad, en las modas y todo ello, ¿no? Y a veces cuando somos madres de familia, cuando somos maestras, cuando somos hermanas, no sabemos cómo poder, pues, inculcar estas virtudes a las mujeres. Pues yo pondría como un primer tip, por así decirlo, pues primero con el ejemplo, ¿no? Como ya dije, ¿no? Viviéndolo con el ejemplo, las madres pues vistiéndose modestamente, pues dan ese gran ejemplo a sus hijas. Ya obviamente eso no va a garantizar al 100% que ellas no las vivan en un futuro, pero sí es cierto que les da unas bases de decir, mi madre vistió modestamente, ¿no? Y yo también quisiera ser como ella, ¿no? Entonces, pues van a reflexionar también sobre ello. Otra forma sería contar un poco la vida de los santos, ¿no? Por ejemplo, la Virgen María, cómo vemos a nuestra madre vestida, ¿no? Con minifaldas, con escotes, ¿no? Podrían decir, ya, pero es que la Virgen vivía en unos tiempos diferentes. Sí, pero también en sus tiempos podían faltar a la modestia, y sí, es cierto, gente que se dedicaba a otro tipo de profesiones. Entonces, la Virgen viene a ser ese gran ejemplo, ¿no? Y podríamos rescatar también la vida de algunas santas por allí que vivieron la castidad, cómo se las ve en los retratos o en las fotos, cómo vivían estas virtudes.
Y por último, pues testimonios recientes. Hay un testimonio muy bonito como el caso de Leah Darrow, una ex-top model, ¿no? Ahora pues predicadora allí en el país que vosotras se encuentran, en Estados Unidos, que se dedica pues a predicar a favor de esta virtud. Entonces, cómo ese cambio de vida también puede llegar a impresionar a las personas que les expliquemos sobre estas virtudes. Me encanta esta reflexión, cómo lo has llevado paso a paso, y a mí me impacta también lo que has dicho acerca de cómo las madres pueden dar el ejemplo a sus hijos. Porque hoy en día muchas de las madres, ¿verdad?, desde la edad pequeña de los hijos, empiezan a querer vestirlos a la moda, ¿no? Con ropas que realmente no son muy apropiadas, ¿no? Entonces las niñas especialmente empiezan a tener esa costumbre, ¿no?, de vestir de una manera que no, pues sí, no es algo que pues podría, ¿verdad?, en el tiempo que crecen, ayudarles también. Al contrario, ¿no? Como bien decimos, estamos pecando cuando nos vestimos tan extravagadamente y estamos como haciendo que otras personas pues caigan, ¿no?, en esas tentaciones. Así es que a mí me encantó esa parte. Es importante también, como tú lo has dicho, cuando vamos a la Santa Misa, ¿no? Yo pertenezco a una parroquia muy bendecida, porque allí los sacerdotes siempre están recordando, ¿no?, la manera de vestir cuando uno va a la Santa Eucaristía. Cada misa, cada celebración, el sacerdote recuerda, ¿no? Recuerden, hay que venir, las mujeres tienen que venir con sus vestidos bajo las rodillas, ¿verdad?, con sus hombros cubiertos. Y eso me hace recordar también, ¿verdad?, cuando yo hago los viajes a Tierra Santa. Ahí en los templos no te dejan entrar si no tienes un rebozo, ni siquiera, ¿verdad?, que se te miren los brazos. Tienes que tener un rebozo para cubrirte. Y eso tiene que ser, ¿no? De esta manera tenemos que luchar para vivir una vida modestamente y con pudor, ¿no? O sea, para poder no proyectar, ¿verdad?, a esos momentos de tentación. O sea, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y como tal tenemos que cuidar. Exacto, Alicia. Sí, como tú bien dices, yo puse, bueno, el ejemplo. Yo todavía no tengo esa dicha de conocer Tierra Santa, pero he ido varias veces a Roma, y allí también, en la basílica o en las iglesias que están cerca de allí, nos ponen un código. Allí sí nos exigen unos códigos. Entonces, en la parroquia de tu casa o la parroquia de tu ciudad, la catedral, no puede marcar la diferencia. O sea, tenemos que seguir ese ejemplo también cuando vayamos a la misa, ¿no? Cubrirnos los hombros. Quizá afuera podemos llevar pues una prenda pues con los hombros algo más descubiertos por el calor quizá, pero en la Santa Misa tenemos que ir lo más modestas posibles, ¿no? Por todo en general, empezando por el Señor. Así es. Amén. Yo creo que no, en el templo, en las iglesias, en lugares sagrados, es muy importante tomar conciencia, ¿no? ¿Qué mensaje, a quién vas a ir a ver, ¿no? O sea, vas a ir a ver a Jesús. Y también el ejemplo, no solamente en la iglesia, sino que en cualquier momento, ¿no? Solamente como jóvenes, ¿qué es lo que ustedes quieren proyectar? No, o sea, ¿qué es lo que quieren proyectar? Cuando muchas veces se visten sin pudor, vienen muchas veces, ¿por qué me pasó esto, no? ¿Por qué me pasó esto otro? Pero ustedes hagan conciencia, porque el Espíritu Santo nos llama al corazón y nos toca en el corazón cuando queremos ponernos una ropa que es muy extravagante, y el Espíritu Santo está ahí para indicarnos, no, esto no es prudente, esto no está bien. Así es que escuchemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla a cada una de nosotros para nosotros dar el ejemplo de Jesús, porque Jesús es el amor y Él es el único que nos da la prudencia para poder manejar nuestra vestimenta, en este caso, con modestia y con pudor. Porque así como se comentaba, ¿no? La moda está muy, digamos, muy exhibicionista, ¿no? Porque eso es lo que ahora
nos están proyectando y están proyectándole a los niños y a la juventud que si no enseñas, no obtienes. Y no es verdad, no es verdad. Nosotros como católicas, mujeres, hay que poner en práctica la modestia en cada una de nosotras para que nuestra familia y las personas alrededor de nosotros lo vean y puedan decir, efectivamente eres una católica, ¿no? Porque muchas veces soy católica, pero estoy enseñando todo, es como la práctica, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo es el no vestir modestamente? Jasmine, ya nos queda un minutito y queremos agradecerte por toda la bendición que hemos recibido a través de tu reflexión, tocando temas que son tan necesarios en estos tiempos. Somos bombardeados por la media, por todo lo que está la moda, ¿no? Pero hoy sabemos que hemos encontrado esa respuesta. Yo sé que cada uno de los hermanos que están en la sintonía están comprendiendo la importancia que es practicar estos dones, estas gracias que Dios nos da, ¿no? Que muchas veces las tenemos guardadas ahí, pero ahí están. Hay que darlas a demostrar y hay que pedirle al Señor que nos dé la capacidad para poder proyectar, ¿no? En nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, de compartir, ¿verdad? Las gracias que Dios nos da en esta ocasión acerca de la modestia y el pudor, que son virtudes tan necesarias a practicarlos en nuestros tiempos. Gracias una vez más. Un último mensaje que quiere dar a todas las jovencitas el día de hoy. Bueno, quería cerrar con una escritura bíblica, porque bueno, no he mencionado a las Santas Escrituras ahora, pero quería cerrar con ella, para así ponerlos como un ejemplo también, ¿no? Está en el Eclesiástico, capítulo 19, versículo 30, nos dice, la manera de vestir, de reír, de caminar, muestra lo que uno es. Y esto quiere decir, pues, que si nosotros consideramos que vivimos con Cristo, que le seguimos a Él, pues tiene que haber coherencia cristiana, ¿no? Entre lo que predicamos y también lo que vivimos, ¿no?